Una madre viuda se enamoró de un indigente y lo invitó a su casa con su propio hijo. Al regresar a casa y entrar sin llamar a la puerta, quedó horrorizada al ver la escena que vio. Ana Vázquez se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente. Había tenido otra vez ese sueño, el mismo que la perseguía desde hace 2 años. En él, revivía una y otra vez el fatídico accidente que le arrebató a Miguel, su esposo y padre de su hijo Tomás. Miró el reloj, las 5:30 de la mañana. Suspiró profundamente, sabiendo que era inútil intentar volver a dormir. Se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a Tomás, que dormía plácidamente en la habitación contigua. A sus 28 años, Ana se sentía mucho mayor. Las ojeras bajo sus ojos marrones evidenciaban noches de desvelo y preocupación. Su largo cabello castaño, antes su orgullo, ahora solía estar recogido en un descuidado moño. La vida de una joven viuda con un hijo de 5 años no era fácil, y cada día era una lucha por salir adelante. Mientras preparaba el café en la pequeña cocina de su modesto apartamento, Ana repasaba mentalmente su agenda del día. Tenía que llevar a Tomás a la escuela, luego ir a su trabajo en la biblioteca municipal, recoger a Tomás por la tarde, hacer las compras. La rutina diaria era agotadora, pero también le proporcionaba una estructura, un propósito. «Mamá, ¿ya es hora de levantarse?». La voz somnolienta de Tomás la sacó de sus pensamientos. «Aún es temprano, cariño. Vuelve a la cama», respondió Ana con dulzura, acercándose a la puerta de la habitación de su hijo. Tomás, con su pelo revuelto y sus ojos adormilados, era la viva imagen de Miguel. A veces mirar a su hijo era doloroso para Ana, un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero al mismo tiempo, Tomás era su razón de vivir, su motivación para seguir adelante cada día. «¿Puedo quedarme contigo, mami?», preguntó el niño, frotándose los ojos. Ana sonrió, incapaz de resistirse a esa carita. «Claro que sí, mi amor. Ven, te prepararé un chocolate caliente». Mientras Tomás se acomodaba en la pequeña mesa de la cocina, Ana se dedicó a preparar el desayuno. El aroma del chocolate y las tostadas llenó el apartamento, creando una atmósfera hogareña que contrastaba con la melancolía que a menudo envolvía a Ana. «Mami, ¿hoy podemos ir al parque después de la escuela?», preguntó Tomás entre bocados de su tostada con mermelada. Ana dudó. Estaba cansada y tenía mucho que hacer, pero la mirada esperanzada de su hijo la conmovió. «Está bien, pero solo un ratito, ¿de acuerdo?». La sonrisa de Tomás iluminó la habitación, y por un momento, Ana sintió que todo el esfuerzo valía la pena. El día transcurrió como tantos otros. Ana dejó a Tomás en la escuela, prometiéndole que lo recogería puntualmente para ir al parque. Luego se dirigió a la biblioteca, donde trabajaba desde hace 1 año. El trabajo no era emocionante, pero le permitía pagar las cuentas y tener un horario flexible para cuidar de Tomás. Mientras organizaba libros en los estantes, Ana no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida. Hace apenas 3 años, ella y Miguel tenían grandes planes. Él era un prometedor ingeniero y ella estaba terminando su maestría en literatura. Hablaban de viajar, de tener más hijos, de comprar una casa, y entonces, en un instante, todo se desvaneció. El accidente ocurrió una noche lluviosa. Miguel volvía de un viaje de trabajo cuando un conductor ebrio se cruzó en su camino. Ana recibió la llamada del hospital a las 2 de la madrugada. Cuando llegó, ya era tarde. Miguel se había ido para siempre, dejándola sola con un Tomás de apenas 3 años y un futuro incierto. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor, trámites legales y noches en vela. Ana tuvo que dejar sus estudios, vender la casa que compartía con Miguel y mudarse a un apartamento más pequeño. Encontrar trabajo fue difícil, especialmente porque necesitaba tiempo para cuidar a Tomás. La biblioteca había sido un salvavidas, un lugar donde podía estar rodeada de los libros que tanto amaba, aunque fuera en un papel diferente al que había imaginado para sí misma.
A las 3 de la tarde, Ana recogió a Tomás de la escuela. El niño estaba emocionado por ir al parque, parloteando sin parar sobre su día en la escuela y los juegos que quería hacer. Ana lo escuchaba con una sonrisa, agradecida por estos momentos de alegría pura que su hijo le regalaba. El parque estaba lleno de niños y sus padres, disfrutando de la agradable tarde de primavera. Ana se sentó en un banco mientras Tomás corría hacia los columpios. Observándolo jugar, sintió una punzada de tristeza. Miguel debería estar aquí, empujando a Tomás en el columpio, enseñándole a montar en bicicleta, siendo el padre que Tomás merecía. «¡Mami, mira qué alto!», gritó Tomás desde el columpio. Ana le saludó con la mano, forzando una sonrisa. No quería que su hijo percibiera su melancolía. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre de aspecto desaliñado estaba sentado en un banco cercano, observando a los niños jugar con una expresión melancólica. Su ropa estaba gastada y sucia, y tenía una barba descuidada. Ana lo reconoció como uno de los indigentes que frecuentaban el parque. Normalmente, habría evitado el contacto visual, pero algo en la mirada del hombre llamó su atención. Había una profunda tristeza en sus ojos, pero también una chispa de bondad. El hombre debió sentir su mirada porque se volteó hacia ella. Por un momento, sus ojos se encontraron. Ana sintió una extraña conexión, como si de alguna manera pudiera entender el dolor que veía reflejado en esos ojos azules y cansados. El hombre le ofreció una leve sonrisa antes de volver su atención a los niños que jugaban. Ana estaba a punto de llamar a Tomás para irse cuando escuchó un grito. Su corazón se detuvo por un instante al ver a su hijo en el suelo junto a los columpios. Sin pensarlo, corrió hacia él. «Tomás, ¿estás bien, cariño?», preguntó arrodillándose junto a él. El niño tenía lágrimas en los ojos y se sujetaba la rodilla. «Me caí, mami. ¿Me duele?», sollozó. Ana examinó la herida. Era solo un raspón, pero sangraba un poco. Estaba buscando en su bolso algo para limpiar la herida cuando una voz grave la sorprendió. «Permítame ayudar», dijo el hombre que había visto antes. Estaba de pie junto a ellos, sosteniendo un pañuelo limpio. «Puede usar esto para limpiar la herida». Ana dudó por un momento, sorprendida por el gesto. Pero la preocupación por su hijo superó cualquier recelo. «Gracias», dijo tomando el pañuelo. Mientras limpiaba la rodilla de Tomás, el hombre se agachó para estar a la altura del niño. «Eres muy valiente», le dijo con una sonrisa amable. «Yo me llamo Carlos. ¿Cómo te llamas tú?». Tomás, olvidando momentáneamente su dolor, respondió: «Me llamo Tomás. Tengo 5 años». Carlos sonrió. «5 años, vaya. Ya eres todo un hombrecito. ¿Sabes qué hacen los hombres valientes cuando se caen?». Tomás negó con la cabeza, intrigado. «Se levantan, se sacuden el polvo y siguen adelante», respondió Carlos con un guiño. «¿Crees que puedes hacer eso?». Tomás asintió solemnemente y con la ayuda de su madre se puso de pie. Carlos aplaudió suavemente. «Muy bien, eres muy valiente, Tomás». Ana observaba la interacción con una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba tanta amabilidad de un extraño, especialmente de alguien en la situación de Carlos. «Muchas gracias por su ayuda», dijo poniéndose de pie. «Soy Ana, la madre de Tomás». Carlos se incorporó también y Ana notó que era bastante alto. A pesar de su apariencia descuidada, tenía un porte digno. «Es un placer, Ana. Me alegro de haber podido ayudar». Hubo un momento de silencio incómodo. Ana sabía que debería despedirse y marcharse, pero algo la retenía. Había algo en Carlos, en su amabilidad y en la tristeza de sus ojos, que la intrigaba. «¿Viene a menudo al parque?», se encontró preguntando. Carlos asintió. «Casi todos los días. Me gusta ver a los niños jugar. Me recuerda tiempos mejores». Ana notó un destello de dolor en sus ojos al decir esto último. Antes de que pudiera decir algo más, Tomás tiró de su mano. «Mami, tengo hambre. ¿Podemos comprar un helado?». Ana miró su reloj. Se había hecho tarde
y aún tenía que hacer la cena. Lo siento, cariño. Tenemos que irnos a casa. Otro día compraremos helado, ¿de acuerdo? Tomás hizo un puchero, pero no protestó. Ana se volvió hacia Carlos. Gracias de nuevo por su ayuda. Que tenga una buena tarde. Carlos inclinó levemente la cabeza. Ha sido un placer, cuídense mucho. Mientras se alejaban, Ana no pudo evitar mirar hacia atrás. Carlos seguía de pie donde lo habían dejado, su figura solitaria recortada contra el atardecer. Por un momento, Ana sintió el impulso de invitarlo a cenar, de ofrecerle algo a cambio de su amabilidad. Pero la parte racional de su mente la detuvo. No podía confiar en un extraño así, por muy amable que pareciera. Esa noche, mientras preparaba la cena, Ana no podía dejar de pensar en Carlos. ¿Cómo habría llegado a esa situación? ¿Tendría familia? ¿Qué tiempos mejores añoraba? Se sorprendió a sí misma preocupándose por un hombre que apenas conocía. «Mami, ¿el señor del parque es tu amigo?», preguntó Tomás durante la cena. Ana dudó. «No, cariño, solo es alguien que nos ayudó hoy». «A mí me cayó bien», declaró Tomás. «¿Crees que lo volveremos a ver?» «No lo sé, mi amor. Tal vez». Esa noche, después de acostar a Tomás, Ana se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, una taza de té en sus manos. La ciudad brillaba bajo ella, miles de luces parpadeantes que representaban miles de vidas, cada una con su propia historia, sus propias luchas. En algún lugar ahí afuera estaba Carlos, probablemente buscando un lugar para pasar la noche. Ana se preguntó no por primera vez cómo sería su vida si Miguel no hubiera muerto. ¿Estarían sentados juntos en este balcón, hablando de su día, haciendo planes para el futuro? La ausencia de Miguel era como un agujero en su corazón, un vacío que nada parecía poder llenar. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Ana llevaba a Tomás a la escuela, iba a trabajar, hacía las compras, cocinaba, limpiaba. La rutina era agotadora pero reconfortante en su predictibilidad. Sin embargo, cada vez que pasaban por el parque no podía evitar buscar con la mirada a Carlos. No lo volvió a ver y se sorprendió a sí misma sintiendo una punzada de decepción cada vez. Una semana después del incidente en el parque, Ana tuvo un día particularmente difícil en el trabajo. Un grupo de adolescentes ruidosos había causado problemas en la biblioteca y ella había tenido que lidiar con las quejas de otros usuarios. Para cuando recogió a Tomás de la escuela estaba agotada y con dolor de cabeza. «Mami, ¿podemos ir al parque?», preguntó Tomás mientras caminaban hacia casa. Ana suspiró. «Hoy no, cariño. Mami está muy cansada. Iremos otro día, ¿de acuerdo?». Tomás hizo un puchero, pero no insistió. Ana se sintió culpable. Sabía que su hijo necesitaba jugar y divertirse, pero a veces simplemente no tenía la energía para ser la madre que quería ser. Estaban a punto de cruzar la calle cuando un fuerte trueno retumbó en el cielo. Ana miró hacia arriba sorprendida. El cielo se había oscurecido rápidamente y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. «Oh, no», exclamó, buscando en su bolso un paraguas que sabía que no había traído. «Vamos, Tomás, tenemos que correr». Pero antes de que pudieran moverse, la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero diluvio. En cuestión de segundos estaban empapados. Tomás comenzó a llorar, asustado por los truenos y relámpagos que iluminaban el cielo. Ana miró a su alrededor, desesperada. Estaban a varias cuadras de su casa y no había ningún lugar cercano donde refugiarse. Fue entonces cuando lo vio. Carlos estaba de pie bajo el toldo de una tienda cerrada, haciéndoles señas para que se acercaran. Sin pensarlo dos veces, Ana tomó a Tomás en brazos y corrió hacia el refugio. Carlos se hizo a un lado para dejarles espacio bajo el pequeño toldo. «Gracias», jadeó Ana, tratando de calmar a Tomás. «No esperábamos esta tormenta». Carlos sonrió amablemente. «No hay de qué, parece que llegó de repente, ¿verdad?». Ana asintió, frotando la espalda de Tomás para calmarlo. El niño había dejado de llorar, pero seguía aferrado a su cuello, temblando ligeramente. «Hola, Tomás», dijo Carlos suavemente.
¿Te acuerdas de mí? Soy Carlos, del parque. Tomás levantó la cabeza del hombro de su madre y miró a Carlos con curiosidad. Después de un momento, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sí, me acuerdo, tú me ayudaste cuando me caí. Así es, respondió Carlos guiñándole un ojo. Y mira, ahora estás siendo muy valiente con esta tormenta. Los truenos pueden dar miedo, ¿verdad? Tomás asintió solemnemente. Sabes, cuando yo era pequeño también me asustaban los truenos, confesó Carlos. Pero mi abuela me enseñó un truco. ¿Quieres que te lo enseñe? Intrigado, Tomás asintió de nuevo. Bien, cada vez que veas un relámpago, cuenta los segundos hasta que oigas el trueno. Luego, divide ese número por 5. Eso te dirá a cuántos kilómetros está la tormenta. Es como un juego y te ayuda a no tener tanto miedo. Los ojos de Tomás se iluminaron con interés. ¿Podemos intentarlo, mami?, preguntó mirando a Ana. Ana, que había estado observando la interacción en silencio, sonrió. Claro que sí, cariño. Durante los siguientes minutos, los tres se dedicaron a contar los segundos entre relámpagos y truenos. Tomás reía con deleite cada vez que calculaban la distancia, olvidando por completo su miedo anterior. Ana observaba a Carlos con una mezcla de gratitud y curiosidad. A pesar de su apariencia desaliñada, había una gentileza en sus maneras y una inteligencia en sus ojos que la intrigaban. Se preguntó no por primera vez qué circunstancias lo habrían llevado a su situación actual. Mientras esperaban que la lluvia amainara, Carlos les contó historias sobre tormentas famosas en la historia, desde la gran tormenta de 1703 en Inglaterra hasta el huracán Katrina. Tomás escuchaba fascinado, haciendo preguntas y riendo con las anécdotas divertidas que Carlos intercalaba en sus relatos. Ana se sorprendió por el conocimiento de Carlos y su habilidad para mantener interesado a Tomás. No era común encontrar a alguien que pudiera hablar con tanta elocuencia sobre temas tan diversos. Finalmente, después de casi una hora, la lluvia comenzó a disminuir hasta convertirse en una llovizna suave. Parece que ya es seguro salir, comentó Carlos, mirando al cielo. Ana asintió, sintiendo una extraña renuencia a marcharse. Sí, deberíamos irnos. Tomás necesita cambiarse esta ropa mojada. Se volvió hacia Carlos, dudando por un momento antes de hablar. Muchas gracias por su ayuda, otra vez. No sé cómo agradecerle. Carlos negó con la cabeza sonriendo. No es necesario agradecer. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Ana lo miró, notando por primera vez lo cansado que parecía. Sus ropas, ya desgastadas, estaban ahora húmedas por la lluvia. Sintió una punzada de preocupación. Carlos comenzó, sorprendiéndose a sí misma. ¿Tiene usted dónde pasar la noche con esta lluvia? La sonrisa de Carlos vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. No se preocupe por mí, Ana. Estaré bien. Ana dudó. Sabía que no debería involucrarse, que podría ser peligroso confiar en un extraño. Pero algo en Carlos la hacía sentir que podía confiar en él. Además, le había ayudado 2 veces ya, sin pedir nada a cambio. Mire, dijo finalmente, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿le gustaría venir a cenar con nosotros? Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle su ayuda. Carlos la miró sorprendido, claramente no esperando esta oferta. Es muy amable de su parte, Ana, pero no quisiera ser una molestia. No es ninguna molestia, insistió Ana. Luego, con una sonrisa tímida, añadió, además, creo que a Tomás le gustaría escuchar más de sus historias. ¿Verdad, cariño? Tomás, que había estado escuchando la conversación, asintió entusiasmado. Sí. ¿Puede venir Carlos, por favor? Carlos miró a Tomás, luego a Ana, y finalmente asintió. Está bien. Si están seguros de que no es una molestia, me encantaría acompañarlos. El camino a casa fue animado, con Tomás saltando en los charcos y pidiendo a Carlos que le contara más historias. Ana caminaba a su lado, observando la interacción entre ellos con una mezcla de alegría y nostalgia. Hacía mucho tiempo que no veía a Tomás tan feliz y entusiasmado con alguien que no fuera ella. Al llegar al pequeño apartamento, Ana se disculpó por el desorden.
No esperábamos visitas, dijo, recogiendo apresuradamente algunos juguetes de Tomás del suelo. No se preocupe, respondió Carlos, mirando a su alrededor con interés. Es un hogar encantador. Ana notó que sus ojos se detenían en las fotografías familiares en la pared, especialmente en una donde aparecía Miguel. Sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a sonreír. Tomás, ve a cambiarte esa ropa mojada, indicó a su hijo. Luego, volviéndose hacia Carlos, añadió: le prestaré algo de ropa seca, si no le importa. Debe estar incómodo con esa ropa húmeda. Carlos pareció a punto de protestar, pero finalmente asintió. Se lo agradezco mucho, Ana. Ana fue a su habitación y rebuscó en el armario. Encontró unos pantalones y una camisa que habían pertenecido a Miguel. Le dolió un poco sacarlos, pero se dijo a sí misma que Miguel habría querido que se usaran para ayudar a alguien que lo necesitaba. Cuando volvió a la sala, le entregó la ropa a Carlos y le indicó dónde estaba el baño para que pudiera cambiarse. Mientras Carlos se cambiaba, Ana se dirigió a la cocina para preparar la cena, su mente dando vueltas con pensamientos contradictorios. ¿Estaba haciendo lo correcto al invitar a un extraño a su casa? ¿Era seguro para Tomás? Pero Carlos había sido tan amable, tan bueno con Tomás, y había algo en él, una tristeza en sus ojos que resonaba con la suya propia. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó a Carlos entrar en la cocina. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó él, sobresaltándola. Ana se giró y se quedó sin palabras por un momento. Con la ropa limpia y el pelo peinado, Carlos parecía una persona completamente diferente. Era un hombre atractivo, probablemente de unos 40 años, con ojos azules intensos y un rostro que, ahora que estaba limpio, mostraba líneas de bondad y también de sufrimiento. Estaba a punto de cortar las verduras para la sopa, balbuceó Ana, sintiéndose de repente nerviosa. Carlos sonrió. Soy bastante bueno cortando verduras. Si me lo permite, me encantaría ayudar. Ana asintió, entregándole un cuchillo y unas zanahorias. Trabajaron en silencio por un rato. El único sonido en la cocina era el de los cuchillos contra la tabla de cortar y el burbujeo de la olla en el fuego. Ana, dijo Carlos finalmente, su voz suave pero seria. Quiero que sepa que aprecio mucho su amabilidad. No mucha gente habría invitado a cenar a alguien en mi situación. Ana lo miró, notando la vergüenza en sus ojos. No tiene que agradecer nada, Carlos. Usted ha sido muy amable con nosotros. Además, añadió con una pequeña sonrisa, no todos los días encuentro a alguien que pueda mantener a Tomás tan entretenido. Carlos rió suavemente. Es un niño maravilloso. Debe estar muy orgullosa de él. Lo estoy, respondió Ana, su voz mezclada de orgullo y tristeza. Pero a veces me preocupa no ser suficiente para él. Desde que su padre murió. Se detuvo, sorprendida de haber compartido algo tan personal con alguien que apenas conocía. Pero había algo en Carlos que la hacía sentir que podía confiar en él. Carlos la miró con comprensión. Lo siento mucho, Ana. Perder a un ser querido es lo más difícil que puede enfrentar una persona. Había tanto dolor en su voz que Ana supo instintivamente que hablaba por experiencia propia. Quiso preguntar, pero antes de que pudiera hacerlo, Tomás entró corriendo en la cocina. «Mami, Carlos, miren lo que encontré», exclamó sosteniendo un viejo libro de cuentos. El momento de intimidad se rompió, pero Ana se sorprendió al darse cuenta de que no le importaba. Ver a Tomás tan emocionado y la forma en que Carlos se inclinó para escuchar con genuino interés lo que el niño quería mostrarle, llenó su corazón de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Mientras servía la sopa, Ana observó a Carlos y Tomás sentados en la pequeña mesa de la cocina, enfrascados en una animada discusión sobre el libro de cuentos. Por un momento, pudo imaginar cómo sería si esta fuera una escena cotidiana, si tuviera a alguien con quien compartir las alegrías y las cargas de la crianza de Tomás. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos.
Era ridículo. Apenas conocía a Carlos, y él claramente tenía sus propios problemas. Pero mientras se sentaba a la mesa con ellos, no pudo evitar sentir que algo había cambiado. Que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad de encontrar la felicidad. La cena transcurrió entre risas y conversación animada. Carlos resultó ser un excelente narrador, manteniendo a Tomás y a Ana cautivados con historias de sus viajes y aventuras. Ana se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años, y notó con alegría que Tomás parecía más feliz y relajado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Cuando llegó la hora de que Tomás se fuera a la cama, el niño protestó, no queriendo que la noche terminara. ¿Puede Carlos leerme un cuento?, preguntó mirando a su madre con ojos suplicantes. Ana miró a Carlos, quien asintió con una sonrisa. «Será un honor», dijo. Mientras Carlos leía a Tomás en su habitación, Ana se quedó en la cocina lavando los platos y reflexionando sobre los eventos del día. ¿Cómo había pasado de un día agotador a una noche tan agradable? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora? No podía simplemente dejar que Carlos volviera a la calle, no después de todo lo que había hecho por ellos, pero tampoco podía ofrecerle quedarse, ¿o sí? Era una locura siquiera considerarlo, y sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de Carlos a la cocina. «Tomás se ha quedado dormido», anunció en voz baja. «Es un niño maravilloso, Ana. Has hecho un trabajo increíble criándolo sola». Ana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Gracias», logró decir. «No siempre es fácil, pero lo intento». Se hizo un silencio entre ellos, cargado de cosas no dichas. Finalmente, Ana respiró hondo y se volvió hacia Carlos. «Carlos, yo no puedo dejar que vuelvas a la calle esta noche. No con esta lluvia. Tenemos un sofá en la sala. No es mucho, pero...» Carlos la miró con sorpresa y lo que parecía ser una mezcla de gratitud y vergüenza. «Ana, eres muy amable, pero no puedo aceptar. Ya has hecho demasiado por mí». «Por favor», insistió Ana. «Es lo menos que puedo hacer después de cómo has ayudado a Tomás hoy. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «me sentiría terrible si te enfermaras por dormir bajo la lluvia». Carlos pareció luchar consigo mismo por un momento antes de finalmente asentir. «Está bien, pero solo por esta noche, y mañana temprano me iré, lo prometo». Ana asintió, sintiéndose a la vez aliviada y nerviosa. Mientras preparaba el sofá con sábanas y una almohada, su mente daba vueltas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era seguro? Pero cada vez que dudaba, recordaba la bondad en los ojos de Carlos, la forma en que había calmado a Tomás durante la tormenta, cómo había hecho reír a su hijo como no lo hacía en meses. Esa noche, acostada en su cama, Ana escuchó la lluvia golpear contra la ventana. Pensó en Carlos, durmiendo en el sofá de su sala, y en cómo en solo un día había pasado de ser un extraño a alguien que parecía encajar perfectamente en sus vidas. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Mientras se quedaba dormida, Ana no podía saber que este día marcaba el comienzo de un cambio drástico en su vida. No podía imaginar los desafíos que enfrentaría, las alegrías que experimentaría, ni cómo este encuentro casual con un hombre sin hogar transformaría su mundo de maneras que nunca hubiera creído posibles. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, el aire limpio después de la tormenta de la noche anterior. Ana se despertó temprano, como siempre, pero esta vez con una mezcla de anticipación y nerviosismo revoloteando en su estómago. Por un momento, se preguntó si los eventos del día anterior habían sido un sueño, pero el sonido de movimiento suave en la sala le recordó que no, que Carlos realmente estaba allí. Se levantó silenciosamente, no queriendo despertar a Tomás todavía. Cuando salió de su habitación encontró a Carlos ya despierto, doblando cuidadosamente las sábanas que había usado. «Buenos días», dijo él suavemente al verla. «Espero no haberte despertado». Ana negó con la cabeza. «No, siempre me levanto temprano.
¿Dormido bien? Carlos asintió. Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo. Gracias de nuevo por tu hospitalidad, Ana. Significa más de lo que puedo expresar. Hubo un momento de silencio incómodo entre ellos. Ana podía sentir que Carlos estaba a punto de despedirse, de volver a las calles, y de repente se dio cuenta de que no quería que eso sucediera. ¿Te gustaría quedarte a desayunar? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Carlos pareció sorprendido por la oferta. No quisiera abusar de tu amabilidad. No es abuso, insistió Ana. Me gustaría que te quedaras. Además, añadió con una pequeña sonrisa, Tomás se decepcionará si se despierta y descubre que te has ido sin despedirte. Eso pareció convencer a Carlos, quien finalmente asintió. Está bien, gracias. Mientras Ana preparaba el desayuno, Carlos insistió en ayudar. Trabajaron juntos en un cómodo silencio, moviéndose por la pequeña cocina como si hubieran estado haciéndolo durante años. Ana se sorprendió de lo natural que se sentía todo. Tomás se despertó poco después, su rostro iluminándose al ver que Carlos seguía allí. Durante el desayuno, el niño habló animadamente sobre la escuela y sus amigos, con Carlos escuchando atentamente y haciendo preguntas. Fue entonces cuando Ana tomó una decisión impulsiva. Carlos comenzó su corazón latiendo rápidamente. Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿te gustaría quedarte con nosotros por un tiempo? Carlos la miró con sorpresa. Ana, yo no sé qué decir. Es increíblemente generoso de tu parte, pero no puedo aceptar. No quiero ser una carga. No serías una carga, insistió Ana. Mira, tenemos una pequeña habitación de almacenamiento que podríamos convertir en un dormitorio. Podrías quedarte allí mientras te pones de pie, y podrías ayudar con Tomás y las tareas de la casa. Tomás, que había estado escuchando la conversación con interés, intervino. Sí, Carlos, quédate con nosotros, será divertido. Carlos miró a Tomás, luego a Ana, claramente luchando con la decisión. Ana, ¿estás segura de esto? Apenas me conoces. Ana respiró hondo. No estoy segura. Pero sé que eres una buena persona. Nos has ayudado mucho en poco tiempo. Y creo que todos podríamos beneficiarnos de esto. Después de un largo momento, Carlos finalmente asintió. Está bien, me quedaré, pero con una condición. Quiero contribuir. Déjame buscar trabajo, ayudar con los gastos. Ana sintió una oleada de alivio y emoción. Por supuesto, es un trato. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ana y Carlos trabajaron juntos para limpiar y organizar la pequeña habitación de almacenamiento. Tomás ayudó entusiasmado, emocionado por tener a Carlos viviendo con ellos. Ana se sorprendió de lo fácil que fue integrar a Carlos en sus vidas. Él se levantaba temprano cada mañana para preparar el desayuno, insistía en hacer su parte de las tareas domésticas y pasaba horas jugando con Tomás y ayudándolo con sus tareas escolares. Una tarde, mientras Ana volvía del trabajo, encontró a Carlos y Tomás en el balcón, inclinados sobre un pequeño jardín de hierbas que habían comenzado juntos. «Mami, mira», exclamó Tomás al verla. «Carlos me está enseñando a cultivar albahaca». Ana sonrió conmovida por la escena. «Eso es maravilloso, cariño. ¿Te estás divirtiendo?» Tomás asintió entusiasmado. «Sí. Carlos dice que cuando crezcan podremos usarlas para cocinar». Carlos se levantó sacudiéndose la tierra de las manos. «Espero que no te importe», dijo. «Pensé que sería un buen proyecto para Tomás». «No me importa en absoluto», respondió Ana. «Es una idea fantástica». Esa noche, mientras cenaban la pasta que habían preparado juntos, usando algunas de las hierbas frescas de su nuevo jardín, Ana se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. La casa se sentía más viva, más cálida. Tomás reía más, hablaba más, y ella se sentía menos sola. Pero no todo era perfecto. Ana no podía evitar notar las miradas curiosas de sus vecinos
cuando veían a Carlos entrar o salir del edificio. Y aunque Carlos nunca se quejaba, podía ver la frustración en sus ojos cada vez que volvía de buscar trabajo sin éxito. Una noche, después de que Tomás se había ido a dormir, Ana encontró a Carlos sentado en el balcón, mirando pensativamente la ciudad. «¿Estás bien?», preguntó sentándose a su lado. Carlos suspiró. «Sí, es solo... Me siento inútil, Ana. Quiero contribuir más, pero nadie quiere darle trabajo a un hombre sin hogar». Ana puso una mano sobre la suya. «No eres inútil, Carlos. Has hecho tanto por nosotros y encontrarás algo, estoy segura». Carlos la miró, sus ojos llenos de una emoción que Ana no pudo descifrar. «Gracias, Ana, por todo. No sé qué habría sido de mí si no me hubieras encontrado ese día en el parque». Ana sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la forma en que Carlos la miraba que la hacía sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. Pero antes de que pudiera responder, el momento fue interrumpido por el sonido del teléfono. Era la señora Ramírez, la dueña de la panadería local. Estaba buscando un nuevo ayudante y se preguntaba si Ana conocía a alguien que pudiera estar interesado. Ana miró a Carlos, una sonrisa formándose en su rostro. «De hecho, creo que conozco a la persona perfecta». Al día siguiente, Ana acompañó a Carlos a la panadería. La señora Ramírez, una mujer mayor de rostro amable, escuchó atentamente mientras Carlos le hablaba de su situación. «Bueno», dijo finalmente, «no puedo ofrecerte mucho para empezar, pero si estás dispuesto a trabajar duro y aprender, creo que podemos llegar a un acuerdo». Carlos asintió entusiasmado. «Estoy más que dispuesto, señora Ramírez. Le prometo que no se arrepentirá». Y así, Carlos comenzó a trabajar en la panadería. Se levantaba antes del amanecer cada mañana, pero siempre tenía tiempo para dejar el desayuno preparado para Ana y Tomás antes de irse. Por las tardes, volvía con el aroma a pan fresco impregnado en su ropa y una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, Carlos fue ganando la confianza de la señora Ramírez y de los clientes de la panadería. Su encanto natural y su ética de trabajo incansable lo convirtieron en un favorito de la comunidad. Ana observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y un sentimiento más profundo que no se atrevía a nombrar. Ver a Carlos florecer, ver cómo su confianza crecía día a día, le producía una alegría que no había experimentado en años. Pero no todo era fácil. A medida que Carlos se integraba más en sus vidas, Ana se encontraba luchando con sentimientos confusos. Por un lado, estaba agradecida por su presencia, por cómo había llenado un vacío en sus vidas que ni siquiera sabía que existía. Por otro lado, se sentía culpable. ¿Estaba traicionando la memoria de Miguel al sentirse así? Una tarde, mientras Carlos ayudaba a Tomás con su tarea de matemáticas, Ana se encontró observándolos desde la puerta de la cocina. La forma en que Carlos explicaba pacientemente los problemas, la risa de Tomás cuando finalmente entendía un concepto difícil, era una escena tan doméstica, tan familiar. «Lo hice», exclamó Tomás de repente, levantando su cuaderno con orgullo. «Resolví todos los problemas». Carlos sonrió ampliamente. «Excelente trabajo, campeón. Sabía que podías hacerlo. Estoy muy orgulloso de ti». Ana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Orgulloso. Era una palabra que un padre usaría, y aunque sabía que debería sentirse incómoda, no pudo evitar sentir una calidez en su pecho al ver lo mucho que Carlos se preocupaba por Tomás. Esa noche, después de que Tomás se había ido a dormir, Ana encontró a Carlos en el balcón como tantas otras noches. «Gracias por ayudar a Tomás con su tarea», dijo, sentándose a su lado. «Eres muy bueno con él». Carlos sonrió. «Es un placer. Tomás es un niño brillante y tú has hecho un trabajo increíble criándolo sola, Ana». Ana sintió que se sonrojaba. «No ha sido fácil», admitió. «Pero ahora es más fácil. Gracias a ti». Se miraron el uno al otro por un largo momento,
y Ana sintió que algo cambiaba entre ellos. Había una tensión en el aire, una energía que no había estado allí antes. Carlos fue el primero en romper el silencio. Ana, hay algo que necesito decirte. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. ¿Qué es? Carlos respiró hondo. Estos meses viviendo aquí, siendo parte de tu vida y de la de Tomás, han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Y me he dado cuenta de que me estoy enamorando de ti. Ana sintió que se quedaba sin aliento. Parte de ella había esperado, temido, anhelado escuchar esas palabras, pero ahora que las había dicho, no sabía cómo responder. Carlos, yo no sé qué decir, logró articular finalmente. Carlos tomó suavemente su mano. No tienes que decir nada ahora. Sé que es complicado. Sé que todavía amas a Miguel, y nunca querría que sintieras que estoy tratando de reemplazarlo. Solo quería que lo supieras. Ana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Yo también siento algo por ti, Carlos, pero tengo miedo. Miedo de traicionar la memoria de Miguel. Miedo de que si dejo que esto suceda, algo saldrá mal y lastimaremos a Tomás. Carlos asintió comprensivo. Lo entiendo, y respetaré cualquier decisión que tomes. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti y para Tomás. Se quedaron sentados en silencio por un largo rato, sus manos entrelazadas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Los días siguientes fueron tensos. Ana y Carlos trataban de actuar con normalidad frente a Tomás, pero había una nueva conciencia entre ellos, un elefante en la habitación que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Fue Tomás quien, sin saberlo, provocó el cambio. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, le preguntó inocentemente a Ana: «Mami, ¿Carlos es mi nuevo papá?» Ana se quedó sin palabras por un momento mirando a Carlos, que acababa de entrar en la cocina y había escuchado la pregunta. «Cariño», comenzó Ana cuidadosamente, Carlos es un muy buen amigo que nos está ayudando». Tomás frunció el ceño, confundido. «Pero él vive con nosotros, y me ayuda con mi tarea, y me cuenta cuentos antes de dormir. Eso es lo que hacen los papás, ¿no?» Ana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a Carlos buscando ayuda. Carlos se acercó y se arrodilló junto a Tomás. «Tomás», dijo suavemente, «tu papá siempre será tu papá. Nadie puede reemplazarlo. Yo soy alguien que te quiere mucho y que siempre estará aquí para ti, si tú quieres». Tomás pareció pensar en esto por un momento. Luego, para sorpresa de ambos adultos, sonrió y abrazó a Carlos. «Me gusta que estés aquí», dijo simplemente. Esa noche, después de acostar a Tomás, Ana y Carlos se encontraron de nuevo en el balcón. El aire estaba cargado de tensión no resuelta. «Ana», comenzó Carlos, «sé que esto es complicado, pero después de lo que pasó hoy, creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros». Ana asintió lentamente. «Tienes razón. Es solo que tengo tanto miedo, Carlos. Miedo de cometer un error, de lastimar a Tomás, de ser feliz cuando Miguel ya no está». Carlos tomó suavemente sus manos entre las suyas. «Ana, escúchame. Entiendo tu miedo. Perder a alguien que amas es devastador, y sé que una parte de ti siempre amará a Miguel. Pero eso no significa que no puedas volver a ser feliz. No estarías traicionando su memoria al seguir adelante con tu vida. Creo que él querría que fueras feliz». Ana sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Pero, ¿y si algo sale mal? ¿Y si Tomás sale lastimado?» Carlos secó suavemente sus lágrimas con el pulgar. «La vida no viene con garantías, Ana. Pero lo que sí sé es que Tomás es un niño increíble y que tú eres una madre maravillosa. Y yo los amo a ambos más de lo que puedo expresar. Prometo que, pase lo que pase,
Siempre estaré aquí para ustedes. Ana miró a Carlos viendo la sinceridad en sus ojos. En ese momento sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Tal vez era hora de dejar ir el miedo, de permitirse la posibilidad de ser feliz de nuevo. Lentamente, Ana se inclinó hacia adelante y besó a Carlos. Fue un beso suave, titubeante al principio, pero lleno de promesas y esperanza. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. «Entonces», dijo Carlos suavemente, «¿qué hacemos ahora?» Ana respiró hondo. Ahora lo tomamos día a día, juntos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana y Carlos navegaban por su nueva relación con cuidado, siempre conscientes de Tomás y de cómo los cambios podrían afectarlo. Para su alivio, Tomás parecía feliz con la situación, disfrutando de la atención adicional y del ambiente más alegre en el hogar. Sin embargo, no todo era color de rosa. A medida que la noticia de su relación se extendía, Ana y Carlos se enfrentaron a las miradas curiosas y los susurros de los vecinos. Algunos eran amables y les deseaban lo mejor, pero otros no ocultaban su desaprobación. Una tarde, mientras hacían las compras en el supermercado local, se encontraron con la señora Martínez, una vecina particularmente chismosa. «Ana, querida», dijo la señora Martínez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo estás? He oído rumores interesantes sobre ti y tu inquilino». Ana sintió que se tensaba, pero Carlos puso una mano tranquilizadora en su espalda. «Señora Martínez», respondió con calma, «Carlos es mi pareja, no mi inquilino, y estamos muy felices juntos». La señora Martínez pareció sorprendida por la franqueza de Ana. «Oh, bueno, eso es interesante. ¿Y qué piensa el pequeño Tomás de todo esto?» «Tomás está muy contento», intervino Carlos con una sonrisa amable. «De hecho, fue él quien nos animó a estar juntos». La señora Martínez se quedó sin palabras por un momento, claramente no esperando esta respuesta unida. Finalmente, murmuró una despedida apresurada y se alejó rápidamente. Cuando estuvieron solos, Ana se volvió hacia Carlos con una mezcla de admiración y gratitud. «Gracias por eso. No sé cómo logras manejar estas situaciones con tanta calma». Carlos sonrió y la besó suavemente. «Años de práctica lidiando con gente difícil. Además, estoy orgulloso de estar contigo, Ana. No tengo nada que ocultar». Esa noche, mientras cenaban, Tomás les sorprendió con una pregunta. «¿Carlos va a vivir con nosotros para siempre?» Ana y Carlos intercambiaron una mirada. «Bueno, cariño», comenzó Ana cuidadosamente, «Carlos y yo estamos juntos ahora, como una pareja. ¿Cómo te sientes respecto a eso?» Tomás pareció pensarlo por un momento. «¿Eso significa que puedo llamar a Carlos papá?» Carlos casi se atragantó con su comida. «Tomás», dijo suavemente después de recuperarse, «recuerda lo que hablamos. Tu papá siempre será tu papá. Yo soy... bueno, puedes llamarme Carlos, o si quieres podemos encontrar otro nombre especial para mí». Tomás asintió solemnemente. «¿Qué tal si te llamo Papi Carlos?» Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver la expresión de emoción en el rostro de Carlos. «Creo que eso suena perfecto, cariño», dijo, su voz temblorosa de emoción. A medida que pasaban las semanas, su pequeña familia comenzó a establecer nuevas rutinas. Carlos se mudó oficialmente a la habitación de Ana, y la antigua habitación de almacenamiento se convirtió en un espacio de juegos para Tomás. Los fines de semana salían juntos al parque o al zoológico disfrutando de su tiempo en familia. Sin embargo, la vida tenía preparada una sorpresa más para ellos. Una tarde, mientras Ana estaba en el trabajo, recibió una llamada inesperada. Era Lucía, la exnovia de Carlos. «Ana», dijo Lucía, su voz tensa, «sé que esto es inesperado, pero necesito hablar contigo y con Carlos. Es importante». Ana sintió una punzada de inquietud. «¿De qué se trata?» Hubo una pausa al otro lado de la línea.
Preferiría discutirlo en persona. ¿Podemos reunirnos mañana? Ana accedió, aunque con cierta reticencia. Esa noche, compartió la noticia con Carlos, quien pareció tan sorprendido y preocupado como ella. «No sé qué podría querer Lucía», dijo Carlos, pasándose una mano por el pelo con frustración. «No la he visto en años». Al día siguiente, Ana y Carlos se reunieron con Lucía en una cafetería cercana. Lucía, una mujer elegante y bien vestida, parecía nerviosa cuando llegaron. «Gracias por venir», comenzó. «Sé que esto es extraño, pero hay algo que necesitan saber». Respiró hondo antes de continuar. «Carlos, ¿recuerdas la última vez que estuvimos juntos, justo antes de que te fueras?» Carlos asintió lentamente, su rostro pálido. «Sí, por supuesto». «Bueno», continuó Lucía, «quedé embarazada. Tenemos una hija, Carlos. Tiene 5 años». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Ana miró a Carlos, cuyo rostro era una máscara de shock y confusión. ¿Por qué no me lo dijiste antes?», logró preguntar finalmente. Lucía bajó la mirada. «Lo intenté al principio, pero te habías ido. Nadie sabía dónde estabas. Y luego me acostumbré a estar sola. Pero ahora, ella está haciendo preguntas sobre su padre. Y cuando escuché que habías vuelto, que estabas establecido, pensé que merecías saberlo». Ana observaba la escena sintiéndose como si estuviera en un sueño. Hace apenas unos meses, su vida era simple. Ella y Tomás contra el mundo. Ahora, de repente, tenía una familia con Carlos. Y ahora esto... Carlos finalmente encontró su voz. «Quiero conocerla», dijo con firmeza. «Si es mi hija, quiero ser parte de su vida». Lucía asintió. «Por supuesto, ella... Su nombre es Sofía. Le he hablado de ti. Está emocionada por conocerte». Mientras Lucía y Carlos discutían los detalles, Ana se encontró luchando con una tormenta de emociones. Estaba feliz por Carlos, conmovida por su deseo inmediato de asumir la responsabilidad. Pero también sentía miedo. ¿Cómo afectaría esto a su relación? ¿A Tomás? Esa noche, después de que Tomás se fue a dormir, Ana y Carlos se sentaron en el balcón, su lugar habitual para las conversaciones importantes. «Ana», comenzó Carlos, su voz cargada de emoción, «sé que esto cambia las cosas. Entenderé si es demasiado para ti». Ana tomó su mano. «Carlos, te amo. Y amo la familia que hemos creado. Esto es inesperado, sí. Pero es tu hija. Por supuesto que debe ser parte de tu vida». Carlos la miró con gratitud y amor. «¿Qué hice para merecerte?» «Lo mismo que hice yo para merecerte a ti», respondió Ana con una pequeña sonrisa. «Ahora, tenemos que pensar en cómo vamos a manejar esto, especialmente con Tomás». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Explicarle la situación a Tomás fue un desafío, pero el niño lo tomó sorprendentemente bien. «¿Tengo una hermana?», preguntó, sus ojos grandes de asombro. «Bueno, es la hija de Carlos», explicó Ana cuidadosamente. «Así que sería como tu hermanastra». Tomás pareció considerar esto por un momento. «¿Puedo jugar con ella?». Carlos sonrió, aliviado por la reacción positiva de Tomás. «Claro que sí, campeón. De hecho, la vamos a conocer mañana. ¿Te gustaría venir con nosotros?». Tomás asintió entusiasmado. El tiempo pasó volando para Ana y su nueva familia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de que se dieran cuenta, había pasado un año desde que Carlos entró en sus vidas. La rutina diaria se había establecido con una comodidad que Ana nunca creyó posible después de perder a Miguel. Las mañanas comenzaban temprano, con Carlos preparando el desayuno antes de ir a la panadería. Ana llevaría a Tomás a la escuela antes de ir a la biblioteca. Por las tardes, Carlos recogería a Tomás y a veces también a Sofía, dependiendo del acuerdo de esa semana con Lucía. Las noches estaban llenas de risas, tareas escolares, cenas familiares y cuentos antes de dormir. Sin embargo, a pesar de la felicidad que Ana sentía,
todavía había momentos en los que la culpa la invadía. En las noches tranquilas, cuando todos dormían, a veces se encontraba mirando viejas fotos de Miguel, preguntándose si estaría orgulloso de cómo había seguido adelante, si aprobaría a Carlos como figura paterna para Tomás. Una mañana de sábado, Ana se despertó más temprano de lo habitual. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Decidió aprovechar el momento de tranquilidad para preparar una sorpresa para su familia. Mientras se movía silenciosamente por la cocina, preparando la masa para panqueques, la receta especial de Carlos que había aprendido con el tiempo, Ana reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. Hace poco más de un año, se sentía sola y abrumada, luchando por mantener a flote a su pequeña familia de 2. Ahora, su hogar estaba lleno de amor, risas y la calidez de una familia más grande de lo que jamás imaginó. Estaba tan absorta en sus pensamientos y en la preparación del desayuno que no oyó los pasos suaves que se acercaban a la cocina. ¿Mami? La voz somnolienta de Tomás la sorprendió. Ana se giró, una sonrisa formándose en su rostro al ver a su hijo, con el pelo revuelto y frotándose los ojos. «Buenos días, cariño. ¿Qué haces despierto tan temprano?» Tomás se encogió de hombros, acercándose para abrazarla. «Olí algo rico y me desperté. ¿Estás haciendo los panqueques especiales de Papi Carlos?» El corazón de Ana se derritió al escuchar a Tomás referirse a Carlos como Papi Carlos. Había sido un proceso gradual, pero ahora parecía tan natural. «Sí, quería darles una sorpresa. ¿Quieres ayudarme?» Tomás asintió entusiasmado, y pronto los dos estaban trabajando juntos, riendo y bromeando mientras preparaban el desayuno. Ana no pudo evitar notar lo mucho que había crecido Tomás en el último año. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Parecía más feliz, más seguro de sí mismo. Poco después, Carlos apareció en la puerta de la cocina, su rostro una mezcla de sorpresa y deleite al ver la escena frente a él. «Vaya, ¿qué es esto? ¿Una fiesta en la cocina y no me invitaron?» Tomás corrió hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Papi Carlos, mami y yo te estamos haciendo una sorpresa, panqueques especiales». Carlos levantó a Tomás en sus brazos, plantando un beso en su frente antes de acercarse a Ana. «Buenos días, amor», dijo suavemente, inclinándose para darle un beso. «Esto es maravilloso, gracias». Ana sonrió sintiendo una oleada de amor y gratitud. «Pensé que sería lindo tener un desayuno especial en familia. Sofía vendrá más tarde, ¿verdad?» Carlos asintió. «Sí, Lucía la traerá después del almuerzo. Tendremos toda la tarde para estar juntos». El desayuno fue una ocasión alegre, llena de risas y planes para el día. Después de limpiar, decidieron dar un paseo por el parque antes de que llegara Sofía. Mientras caminaban, Tomás corriendo delante de ellos persiguiendo mariposas, Ana y Carlos caminaban de la mano, disfrutando del cálido sol de la mañana. «¿Sabes?», dijo Carlos de repente, su voz suave y pensativa. «A veces me pregunto si todo esto es un sueño. Si un día voy a despertar y darme cuenta de que sigo siendo ese hombre sin hogar en el parque, sin ti, sin Tomás, sin Sofía». Ana apretó su mano. «No es un sueño, Carlos, esto es real, nosotros somos reales». Carlos se detuvo, girándose para mirarla de frente. Sus ojos estaban llenos de emoción. «Ana, hay algo que he estado pensando últimamente, algo que quiero preguntarte». El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. «¿Qué es?». Antes de que Carlos pudiera responder, fueron interrumpidos por el grito emocionado de Tomás. «¡Mami! ¡Papi Carlos! ¡Miren lo que encontré!». Tomás venía corriendo hacia ellos sosteniendo algo en sus manos. Cuando llegó abrió sus palmas para revelar una pequeña rana verde. «¿Podemos quedárnosla, por favor?». Ana y Carlos intercambiaron una mirada divertida. «Lo siento, campeón», dijo Carlos gentilmente, «pero creo que la ranita será más feliz aquí en el parque con su familia. ¿Qué te parece si la devolvemos cerca del estanque?». Tomás pareció decepcionado por un momento, pero luego asintió. «Está bien, pero
¿Podemos venir a visitarla? Por supuesto, respondió Ana, acariciando el pelo de su hijo. Podemos venir siempre que quieras. Mientras caminaban hacia el estanque, Ana notó que Carlos parecía pensativo. Se preguntó qué habría querido decirle antes de la interrupción de Tomás. El resto de la mañana pasó rápidamente, y antes de que se dieran cuenta, era hora de volver a casa para esperar a Sofía. La niña llegó poco después del almuerzo, su rostro iluminándose al ver a Carlos. ¡Papi!, exclamó lanzándose a sus brazos. Carlos la levantó, girándola en el aire mientras reía. «Hola, princesa, te extrañé». Ana observó la escena con una sonrisa, su corazón lleno de amor. Tomás se acercó a ella tomando su mano. «Mami, ¿podemos mostrarle a Sofía la sorpresa que preparamos?» Ana asintió. «Claro que sí, cariño. Vamos todos». La sorpresa era un pequeño proyecto de arte que Tomás había estado trabajando durante la semana. Un dibujo grande de toda la familia, incluyendo a Sofía, con la frase «Nuestra familia feliz», escrita en la parte superior con letras coloridas. Sofía quedó encantada con el dibujo, abrazando a Tomás con fuerza. «Me encanta. ¿Puedo llevármelo a casa?» «En realidad», intervino Carlos, «pensé que podríamos colgarlo aquí en la sala. Así podrás verlo cada vez que vengas. ¿Qué te parece?» Sofía asintió entusiasmada y pronto todos estaban trabajando juntos para encontrar el lugar perfecto para colgar el dibujo. La tarde pasó volando entre juegos, risas y una merienda improvisada con galletas recién horneadas que Carlos había traído de la panadería. Antes de que se dieran cuenta, era hora de que Sofía volviera a casa. Después de despedirse de Sofía y verla partir con Lucía, la familia se sentó en el sofá, agotados pero felices. Tomás no tardó en quedarse dormido, acurrucado entre Ana y Carlos. «Ha sido un día maravilloso», murmuró Ana, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. Carlos asintió, pasando su brazo alrededor de ella. «Sí, lo ha sido. Ana, sobre lo que quería decirte esta mañana». Ana levantó la cabeza para mirarlo. «Sí». Carlos respiró hondo. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros, sobre nuestra familia. Y me he dado cuenta de que quiero que esto sea para siempre. Ana, ¿te casarías conmigo?» Ana sintió que se le cortaba la respiración. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. 1000 pensamientos corrieron por su mente. La memoria de Miguel, el futuro que una vez había imaginado, el camino inesperado que la había llevado a este momento. Pero luego miró a Carlos, vio el amor en sus ojos, sintió el peso reconfortante de Tomás dormido contra ella y supo su respuesta. «Sí», susurró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Sí, me casaré contigo». La sonrisa de Carlos iluminó toda la habitación. Se inclinó para besarla suavemente, cuidando de no despertar a Tomás. «Te amo», murmuró contra sus labios, «a ti y a nuestra familia». Ana sonrió a través de sus lágrimas. «Y yo te amo a ti». Se quedaron así por un largo rato, disfrutando del momento, soñando con el futuro que construirían juntos. A la mañana siguiente, Ana se despertó temprano, su corazón lleno de una mezcla de emociones. Felicidad por su compromiso con Carlos, emoción por el futuro, pero también una punzada de nostalgia y un deseo de compartir este momento con Miguel de alguna manera. Decidió ir a trabajar un poco más temprano ese día. Besó suavemente a Carlos, que aún dormía, y dejó una nota explicando que tenía que hacer algo importante antes del trabajo. Su primer destino fue el cementerio. Hacía tiempo que no visitaba la tumba de Miguel y sentía que necesitaba este momento. Se sentó frente a la lápida, trazando suavemente las letras del nombre de Miguel con sus dedos. «Hola, amor», dijo suavemente. «Ha pasado tiempo, lo sé. Muchas cosas han cambiado. Yo me voy a casar de nuevo, con Carlos. ¿Te acuerdas que te hablé de él? Es un buen hombre, Miguel. Ama a Tomás como si fuera suyo, y me ha ayudado a encontrar la felicidad de nuevo».
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba. Pero quiero que sepas que nunca te olvidaré. Siempre serás parte de mí, de Tomás. Espero que estés orgulloso de nosotros, de cómo hemos seguido adelante. Te amaré siempre, Miguel. Se quedó allí un rato más, en silencio, sintiendo como si un peso se levantara de sus hombros. Cuando finalmente se levantó para irse, se sentía en paz. Su siguiente parada fue la biblioteca. Llegó antes de que abriera, usando su llave para entrar. Se dirigió directamente a la sección de literatura clásica, buscando un libro en particular. Una vieja edición de Cumbres Borrascosas que Miguel le había regalado cuando empezaron a salir. Abrió el libro, sonriendo al ver la dedicatoria escrita a mano en la primera página. Para Ana, mi alma gemela en esta vida y en todas las demás. Con amor eterno, Miguel. Sacó un bolígrafo de su bolso y debajo de la dedicatoria de Miguel añadió sus propias palabras. Miguel, mi primer amor, siempre serás parte de mi corazón. Gracias por los años maravillosos que compartimos y por nuestro precioso Tomás. Ahora empiezo un nuevo capítulo, pero llevaré tu amor conmigo siempre. Con cariño eterno, Ana. Cerró el libro, lo abrazó contra su pecho por un momento y luego lo devolvió cuidadosamente a su lugar en el estante. Se sentía como si hubiera cerrado un capítulo de su vida, pero de una manera que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Carlos y Tomás esperándola con una cena sorpresa. La mesa estaba puesta con velas y el aroma de la comida casera llenaba el apartamento. ¿Qué es todo esto?, preguntó Ana conmovida. Carlos se acercó y la besó suavemente. Bueno, pensamos que deberíamos celebrar nuestro compromiso. Y Tomás quería ayudar, ¿verdad, campeón? Tomás asintió entusiasmado. Yo hice la ensalada, mami. Ana se arrodilló para abrazar a su hijo. Estoy segura de que está deliciosa, mi amor. Gracias a los dos. Esto es maravilloso. Durante la cena, discutieron sus planes para el futuro. Decidieron tener una boda pequeña e íntima solo con familia y amigos cercanos. Tomás estaba emocionado con la idea de ser el padrino de anillos y preguntó si Sofía podría ser la niña de las flores. Por supuesto, dijo Carlos sonriendo. De hecho, estaba pensando, Ana, ¿qué te parecería si invitáramos a Lucía a la boda? Sé que puede parecer extraño, pero ella es la madre de Sofía, y creo que sería bueno para todos si pudiéramos ser una familia extendida armoniosa. Ana consideró la idea por un momento. Hace un año la sugerencia le habría causado ansiedad, pero ahora, segura en su relación con Carlos y en su lugar en esta nueva familia, la idea no le molestaba. Creo que es una idea maravillosa, respondió finalmente. Somos una familia poco convencional, pero eso es lo que la hace especial. Carlos sonrió, tomando su mano por encima de la mesa. Te amo, ¿lo sabías? Yo también te amo, respondió. Fin.